La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, es también plataforma de comunicación y divulgación científica. Y esto es lo que explica la existencia del Rincón de la Ciencia. Su director es el doctor en Ciencias Físicas, Juan José Moreno, quien nos habla esta vez de la apasionante estructura de la materia. Hablamos esta vez de la estructura de la materia, como decía con el doctor Moreno. Por defecto pensamos que la materia es todo aquello tocable, aquello que no solo vemos, sino que podemos percibir mediante el tacto. Ciertamente, en parte es así, pero el átomo, que sería el primer ladrillo de la materia, no es algo que precisamente podamos ver ni tocar, al menos, bueno, a simple vista. Doctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tratamos esta vez este tema? En principio diría que todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe bien lo que son los átomos. Igual no. Creemos que sabemos lo que son los átomos, pero en realidad tenemos muchas preconcepciones o equívocos o prejuicios sobre cómo son, sobre todo su tamaño, etc. Bueno, y esa es la idea, vamos a intentar aclarar ese tipo de conceptos. Muy bien, aclarado por tanto, ya sabemos en qué nos equivocamos en esta cuestión. ¿Es tocable el átomo, por cierto, se me ocurre? Sí, se puede tocar. Bueno, luego hablamos de eso. En primer lugar, explícanos cómo se organiza la materia, para comprenderlo bien. El ladrillo básico, como tú mismo has dicho, desde el punto de vista de las propiedades químicas, es el átomo. Y el átomo lo que ocurre es que se relaciona con otros átomos, forma moléculas a través de fuerzas electromagnéticas, ¿no? Y luego esas moléculas se organizan con otras moléculas para formar sólidos, líquidos o gaseosos. Dependiendo cómo son esas fuerzas residuales electromagnéticas entre las moléculas y cómo es la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, más se disgrega, digámoslo así. ¿Cómo de pequeño es el átomo? El átomo es algo muy, muy pequeñito. Normalmente, decimos, tiene un Armstrong, ¿no? Que es 10 elevado a menos 10 metros, pero no nos hacemos una idea de qué pequeñito es eso. Entonces he traído aquí un kit, que es este. Vamos a simular con 4 libros de matemáticas, por cierto. Cómo de largo es 1 metro, más o menos un metro. Le falta 1 centímetro, lo he metido, pero prácticamente eso es un metro. Sí, se nota que le falta 1 centímetro. Entonces, es 1 metro y ahora vamos a suponer que lo ampliamos hasta 10.000 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre Madrid y Shanghái. Ese es un cuarto, digamos, de circunferencia terrestre. No es casualidad porque así se definió en un primer principio el metro, ¿no? Entonces, si aumentamos ese metro hasta 10.000 kilómetros, entonces los átomos habrán aumentado, ¿no? O sea, ¿cuánto es en ese caso un Armstrong? Entonces tengo aquí un truquillo, que es, colocamos un poquito de sal y buscamos un granillo de sal y lo medimos con esta regla que mida 1 milímetro. Por ejemplo, este de aquí. Eso sería un átomo si ampliáramos todos esos libros a un tamaño de 10.000 kilómetros. Apasionante. Bueno, aquí lo estoy viendo porque es una representación. Claro, o sea, un átomo normalmente no lo ves. ¿En realidad vemos los átomos? No lo podemos ver con luz visible. Ten en cuenta que la luz visible está entre 400 y 700 nanómetros, más o menos, ¿no? Es pequeñito, pero el átomo es mucho más pequeño que eso. Eso sería equivalente a tratar de ver una boya en el mar a través de la interferencia que producen las olas. La ola es más grande que la boya sube y baja y no te enteras. Sin embargo, un barco, que es mucho más grande, sí que se entera que hay oleaje. Entonces, utilizando luz visible no podemos ver los átomos. ¿Cómo lo podemos ver? Indirectamente, a través de un microscopio electrónico, ¿no? Entonces lanzas electrones a muy alta velocidad, entonces puedes ver los átomos. Y la forma quizás más bonita es utilizar un microscopio de fuerza atómica o un microscopio de efecto túnel. Básicamente es una aguja y esta aguja barre una superficie, entonces, o se nota, de ahí lo que decías tú antes de tocar los átomos, vas tocando los átomos. Entonces los expertos en este caso son los de IBM y son capaces de manipular átomos individualmente, uno a uno. Jesús. Entonces han conseguido incluso hacer un corto de animación de tipo stop motion, de mueves un átomo, tomas la foto, mueves otro átomo, tomas la foto. Entonces se ve una animación, ¿no? Muy bonita. Fíjate, o sea, el ser humano ha sido capaz de hacer una película con átomos. Eso es Algorda. Bueno, en este caso hemos cogido Gorda para poder ver el ejercicio, pero ese granito, por ejemplo, que has elegido, ¿no? Que es muy pequeño además, ¿cuántos átomos podemos encontrar en ese granito? Se puede calcular. Ten en cuenta que la sal es cloruro sódico, está formado por cloro y sodio, es cristalina, o sea, forma una estructura cristalina.
Entonces, utilizando el parámetro de red es lo que mide entre átomo y átomo en esa estructura cristalina. También puedes utilizar el número de Avogadro, los moles, etcétera, y demás. Entonces, estuve haciendo los cálculos y básicamente da lo mismo, entre 4 y 5 por 10 elevado a 19 átomos. O sea, 10 elevado a 19 átomos son muchísimos átomos. Son como 10 millones de veces más que todas las galaxias del universo visible, que tiene 1 billón de galaxias. Son átomos muy pequeñitos y hay muchos átomos en un granito de sal como ese. Doctor, ¿y cómo es la estructura de un átomo? La estructura que normalmente hemos visto todos en los libros de texto es algo de este estilo. En este caso, pues tienes un núcleo representado por esas bolitas, serían los protones y neutrones, estas cosas, y otras bolitas que serían los electrones, ¿no? Entonces, según esta representación, el núcleo es relativamente grande con respecto al átomo. ¿Por qué es así? Porque es la única manera en la cual lo puedes ver en una figura como esta, o en un libro de texto, etc. Si se representara a escala, simplemente el núcleo pues, no lo verías porque es muy pequeño. Entonces, para hacernos una idea de cómo de pequeño es un núcleo, normalmente se estima que es del orden de un Fermi, 10 elevado a menos 15 metros, pues vamos a salir a la azotea. Nuestro edificio pues, mide unos 100 metros de largo. Lo has medido también, claro. Sí, claro, por supuesto. Y vamos a hacernos la idea de que hay un átomo que mide esos 100 metros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tamaño tendría su núcleo? O sea, tú y yo vamos a formar parte de un átomo ahora mismo. Sí, vamos a ir incluso dentro. O sea, si se permite la metáfora. Érase una vez, ¿te acuerdas de aquella serie de dibujos animados franceses? Bonita. Pues ahora eras una vez un átomo, vamos a ser. Me apasiona, te sigo. Vamos para arriba. Venga, hasta ahora. ¿Te haces una idea de la distancia que hay entre nosotros? Son unos 100 metros. Ahora imaginemos un átomo de este tamaño, que es brutal, o sea, es el tamaño del edificio. ¿Te haces una idea del tamaño? Sí, doctor, me hago una idea del tamaño. Pues espera ahí que te voy a enseñar cómo sería su núcleo. Pues mira lo que te decía. Si un átomo midiera toda esta distancia, igual que el edificio, su núcleo sería, de nuevo, nuestro pequeño grano de sal de 1 milímetro de ancho. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, doctor, fundamentalmente la materia estaría formada por nada. Exacto. La mayor parte de la materia es vacío. No solamente vacío entre lo que es átomo y átomo en una estructura cristalina, sino vacío incluso dentro del propio átomo. O sea, lo que nos da la sensación de solidez, lo que no nos colamos a través de este vacío, de este suelo, porque hay unas fuerzas electromagnéticas que impiden que crucemos ese vacío, ¿no? Es lo que nos mantiene, pero básicamente la materia es vacío y fuerzas electromagnéticas. Gracias, doctor. Un nuevo programa del Rincón de la Ciencia, producido, realizado por Udima Media, dirigido y presentado por el doctor Juan José Moreno.